Y otra forma de buscar objetos sería a través de lo que se llaman las palabras visuales, ¿ya? O los codebooks, ¿ya? La idea aquí, el concepto, trata de que si, como estamos buscando objetos dentro de un video, y primero tenemos que procesar todo el video, vamos a calcular los descriptores locales, y si es que hay varias veces aparecen los mismos objetos, entonces tienen que repetirse muchos descriptores locales, ¿ya? De hecho, entonces si tenemos un video largo, y tenemos muchos frames, y sacamos, aquí vamos a ir sacando los keyframes, ¿ya? Entonces tenemos aquí, de como hablábamos antes, eran, no sé, tenemos 200.000 keyframes, y a cada uno vamos a calcular descriptores SIFT, ¿ya? Y si es que aparece un mismo objeto, entonces aquí aparece, supongamos que tenemos un mismo objeto que aparece en el video varias veces. Entonces aquí aparece este video aquí aparece por acá, y aquí aparece por allá, ¿ya? Cuando calculemos descriptores locales, los descriptores locales de este mismo objeto se van a ir calculando y van a ir apareciendo cosas como estas de acá, ¿ya? Para cada uno de estos, se calculó un descriptor SIFT, ¿ya? Entonces, las imágenes no es el mismo descriptor SIFT, sino que son varios descriptores SIFT, pero muy parecidos entre sí, porque están describiendo una zona visualmente muy parecida, ¿ya? Y de hecho vamos a tener varios de estas zonas, ¿ya? Y aquí está un ejemplo que sale donde presentan esta técnica, que es un paper de Civic y Sisterman de hace tiempo, ¿ya? De hecho, un poco después de las técnicas de escritores locales, este paper es bien importante, porque presenta, si el paper de David Lowe, donde presenta CIF, fue súper importante porque impacta a muchos años de investigación. Este paper de Sisterman, de Civic y Sisterman, presentan que la idea para escalar, ir al siguiente nivel, ya no es comprar imagen con imagen, sino que buscar eficientemente en videos, la clave es hacer clustering, ¿no? Y la idea aquí es que vamos a hacer estos descriptores SIFT. Si hacemos clustering, podemos calcular como un centroide, que es como el descriptor SIFT promedio, digamos, ¿ya? De todos estos de acá, ¿ya? Y este podría ser todo, entonces este es como el centroide 1, y aquí vamos a tener el centroide 2, el centroide 3, el centroide 4, ¿ya? Y la idea ahora es que si tenemos, y esto lo hacemos con todos los posibles descriptores, aquí vamos a procesar el video completo, y vamos a calcular un clustering sobre todos los descriptores que existen dentro que sacamos del video, ¿no? Y la idea es que después, cuando viene un frame y viene una escena y salen muchos descriptores locales, y vamos a tener entonces un conjunto de descriptores locales para describir el frame, ¿no? Y eso ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a reemplazar por los centroides, ¿no? Y decimos, el primero, ahora este es el centroide 10, ¿no? Y este aquí era el centroide 5, y el otro el centroide 3, y el otro el centroide 4, ¿no? Y eso es clave, porque ahora no vamos a ocupar 512 bytes, las 128 dimensiones, para un descriptor, porque en realidad vamos a decir, esto es todo el mismo descriptor, ¿no? Entonces ahora un descriptor, un frame, se le calculan descriptores locales, pero luego se redondean a su centroide, ¿no? Y eso es como todo el conjunto de palabras, se llaman las palabras visuales. ¿Por qué? Porque es todo lo posible de representar, ¿no? Bueno, gráficamente, aquí supongamos que este es el espacio de descriptores SIFT, este es el espacio de 128 dimensiones, ¿no? Entonces, cada uno de estos puntitos azules es un descriptor SIFT, ¿no? Es un descriptor SIFT. Entonces, todos los puntos azules son todos los descriptores del video, en principio, ¿no? Y vamos a calcular, si calculamos un clustering de esto, los que están ahí marcados, los puntos naranjos, esos son los centroides, ¿ya? Y estos centroides forman, en verde entonces, estos forman lo que se llama el vocabulario visual. Vocabulario visual, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora cuando venga un frame, entonces vamos a calcular un frame, y viene con la escena. Cada uno de estos de acá, este descriptor de aquí, supongamos que es este, corresponde a eso. Y este se va a redondear a- a- al descriptor local, a su centroide más cercano, ¿no? Y el otro descriptor que va a ser, que puede que sea este, se redondea a su más cercano, ¿no?
Y entonces la imagen para cada uno de los descriptores locales va a ir diciendo que estos tenían letras. Entonces esto va a ser el descriptor, yo me parece que es la I, descriptor I, y este de acá es el descriptor J, y aquí va a estar el descriptor E, y aquí va a estar el A, el B, etc. Que son los códigos del centroide. ¿Ya? Entonces, ahora una imagen solamente va a ser una lista de los centroides. Bueno, y el key point, la posición, podríamos. También es interesante saberlo. Ya, la posición XY, pero no hay un descriptor de dimensión 128, sino que solamente un código. ¿Ya? ¿Ya? Es decir, que eso es lo clave. Y hay que tener ojo porque el- el- acá hay un redondeo más o menos grande. Y de hecho, aquí en este paper lo que estaba mostrando y analizando es que por ejemplo, este amarillo se redondea al verde y no está bien, pero esto de acá se redondea a su más cercano y se va a redondear al de acá y va a ser tan, tan letra C, ese diamante, es tan letra C como este de acá, como algún otro. ¿Ya? Entonces, ahí lo que mencionan en este paper ahí que decían que esto se puede hacer mejor, pues no lo redondeemos al más cercano, sino que ahí podemos ponderarlo y calcular unas distancias. Ya no quiero entrar en ese detalle ahora, lo vamos a ver más adelante cuando veamos más papers. Pero aquí este es el punto de que vamos a ir redondeando. Al menos lo que le interesa es que si redondeamos, ya no tenemos un conjunto continuo de descriptores, sino que tenemos un conjunto discreto. ¿Ya? Y eso es lo que nos va a dar la eficiencia. ¿Ya? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a redondear los descriptores, convertimos el espacio continuo a una cantidad discreta finita, que es el K, y que el vocabulario visual, que es el K, que es el número de centroides. ¿Ya? Entonces, tengo que calcular y ese número de centroides es lo que se llama el vocabulario visual. ¿Ya? ¿Ya? Y bueno, codebook, como lo vamos a nombrar más adelante. ¿Ya? Pero a esta altura se llamaría el vocabulario visual y que tenemos que hacer un clustering de muchos vectores. ¿Ya? 400 millones de vectores, como decíamos antes, 400 millones y ahí el único algoritmo factible es un K-means, ¿cierto? K-means. ¿Por qué? Porque no podemos hacer un algoritmo aglomerativo o algo así, porque eso funciona con un par de miles de descriptores, ya son cúbicos, así que eso no escala. K-means es lo único que se puede manejar. Ahora, igual, cientos de millones de vectores no se puede, ya tampoco. Y lo que hay que hacer es que en realidad se hace sobre un subconjunto, un sample aleatorio, o lo más representativo posible de todos los vectores. Y sobre eso se calcula un vocabulario visual. Y luego hay que procesar todo el video social. Ahí se calculan todos los descriptores locales, todos los frames y se van redondeando a su palabra visual. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces se reemplaza cada descriptor local por la palabra visual. ¿Ya? Y el tamaño CK es clave, ojalá que sea en principio lo más grande posible. ¿No? Mientras más grande, volviendo aquí al gráfico que tenemos acá en la figura, mientras más centroides hayan, eh, menor error de redondeo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a ir apareciendo más zonas y entonces forzosamente el error disminuye. ¿Ya? Eh, Así que eso es mucho mejor. Ahora, si tenemos demasiados centroides, claro, si tenemos tantos centroides como vectores, entonces no hay redondeo y no hay eficiencia. ¿Ya? Entonces tienen que ser menos. Ahora, ¿cuál es un buen tamaño? La verdad es que, al menos para esta técnica como la estamos presentando ahora, es lo más grande posible. De hecho, o quizás el criterio sería antes del criterio del codo, hay uno que es más claro que dice para n vectores, uno más básico dice para n vectores, calcule raíz de n centroides. ¿Y por qué? En realidad la razón es una razón que queda como bonito porque queda raíz de n centroides y cada centroides en promedio debiera de quedar con raíz de n datos asociados a él, ¿cierto? Entonces, si tenemos n vectores, van a quedar como raíz de n. Entonces, si tenemos, no sé, 100 vectores, calculamos 10 centroides y en promedio van a quedar 10 vectores en cada clúster. Y tenemos 10 clústeres. Entonces, 10 clústeres de 10 vectores cada uno. ¿Ya? Esa es como una idea, que es como un número así, por tener un número razonable. ¿Ya?
y que no sea ni tan grande ni tan chico. Y de hecho, como buena idea, ahora con 400 millones de vectores, nos van a quedar 20.000 clusters, ¿ya? Y eso es como harto, o sea, eso no es factible de hacer un clustering. Pero sí, ojalá acercarse, lo que se prueba aquí es del orden de miles, de 1.000 o 2.000. Bueno, pero eso, la idea es hacerlo lo más grande posible, ¿ya? Eh, bueno, y los descriptores, por otra parte, sí, tener descriptores muy grandes influye en que vamos a necesitar mucha memoria para mantener todos los centroides en memoria. Y después los algoritmos de búsqueda también se hacen más difíciles porque tenemos muchas más opciones. Ya los vectores no se acumulan tanto, ¿ya? Hay menos como que tenemos lo mismo que cuando pasaba con búsqueda de texto, ¿cierto? Eh, pero de hecho, ahora búsqueda de texto, de hecho, es la misma idea. De hecho, esta técnica se le llama la técnica del bag of visual words, ¿ya? Bag of visual words, aquí hay que acordarse también, hace ya un par de semanas hablamos sobre texto, y en texto, se habla de lo que se llama el bag of words. El bag of words es que uno tiene si uno tiene un documento con palabras, calculamos un descriptor que representa estas palabras y representa todo el documento como un descriptor global. Y ese descriptor global lo que hace es que va a ir tomando todas las palabras distintas y calculamos una especie de histograma de palabras, ¿ya? Entonces aquí está la palabra a, la palabra, no sé, hola, y calculamos la relevancia de cada palabra del vocabulario, ¿ya? Para cada documento de texto, ¿ya? Esa misma idea es lo que vamos a hacer ahora sobre un video. De hecho, un video es lo mismo. Sobre un video, ahora tenemos frames. Los frames son como los documentos y el video es como el dataset, ¿eh? Entonces, ahora vamos a tener muchos descriptores locales donde, como los vamos a ir redondeando, en realidad vamos a tener como letras, los códigos A, B, aquí tenemos el B, el C, el E, el A, el E, etc. Todas las palabras visuales que van apareciendo, y para cada uno de ellos vamos a calcular un vector que es el mismo vector bag of words, ¿ya? Pero ahora los words ahora son los centroides, que eran las palabras visuales. Entonces ahora pues, de ahí donde viene el bag of visual words, ¿ya? Y de hecho, cuando vimos aquí bag of words, vimos que en realidad el histograma de palabras no funcionaba muy bien. ¿Por qué? Porque hay palabras que aparecen en todos los documentos, ¿cierto? Los artículos, los las preposiciones, y hay palabras que tienen justamente una frecuencia muy alta, y que eso nos va a igualar a todos los vectores. Entonces ahí dijimos que, no se acuerda, tienen que ir a ver en los videos, la técnica se llama TF y DF, ¿ya? Term frequency, cuántas veces aparece, pero eso se pondera por el inverse document frequency, el IDF. Y la idea es que las palabras que aparecen en muchos documentos es ruido, ¿ya? Y se descarta, ¿ya? Exactamente lo mismo que va a pasar en un frame. Si es que aquí hay muchos descriptores no sé, del pavimento de una calle, va a aparecer en muchos videos, en muchos frames. Y eso, ah, si calculamos el IDF, es decir, en cuántos frames aparece este centroide, esta palabra visual, va a aparecer en muchos frames. Y eso nos dice que esto es ruido y que no nos sirve. Nos interesan los descriptores, los centroides, las palabras visuales que aparecen en pocos frames. Bien, y eso es lo que se llama el TF-IDF, pero aplicado ahora sobre los visual words. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular un descriptor global por frame, ya que es esta agregación de las palabras visuales que están dentro del frame, ¿ya? Bueno, y eso se llama el bag of visual words, ¿ya? Y lo clave es que como vamos a hacer un redondeo eh, de los descriptores SIF, ahora tenemos una lista de A, B, H, de centroides, de códigos de códigos, y podemos hacer unas búsquedas, las mismas búsquedas como cuando uno busca texto, ¿ya? ¿Ya? Bueno, entonces, pero primero veamos los descriptores SIF. El TF-IDF se define,
pequeño recuerdo de cuando hablábamos de texto, TF y DF eran dos factores. El TF, que es el turn frequency, esto es el peso de la... Cuando tenemos un vector, ahora vamos a tener un frame, y en un frame van a haber muchas palabras visuales. Vamos a calcular un vector que es del tamaño K, del largo del vocabulario visual, y con el peso de cada palabra visual en cada frame. ¿No? ¿Ya? ¿Y cuál es el peso? Se calcula de dos formas. Primero, el turn frequency dice, hay que hacer un conteo de cuántas veces apareció esa palabra visual en este frame. ¿Ya? Y por tanto, si es que el frame, el A, apareció 10 veces, entonces esto es de 10 y calculamos el logaritmo de eso. ¿Y por qué era el logaritmo? Por la misma razón de texto, que hay algunos que aparecen demasiado y no queremos darle importancia. Si es que aparece varias veces es importante, pero no tanto tampoco, porque de repente hay algunos que aparecen demasiado. ¿Ya? Entonces el logaritmo ahí lo que hace es darle más importancia, pero no tanto. No tanto, nos interesa si es que es como el orden de magnitud de cuántas veces aparece. 10, 100 o 1000, eso es 1, 2 o 3. ¿Ya? ¿Ya? Eso es el turn frequency. Y lo otro es el otro factor IDF, que se calcula como el número de imágenes de la colección o número de frames. Y este es el número, el n sub i, es el número de imágenes donde aparece la palabra visual i. Y la idea es que si tenemos una palabra visual que aparece en muchos frames, algo cercano al número total de frames, ese logaritmo nos va a quedar cercano a 1 y por tanto nos va a dar 0, nos va a dar un factor 0. Y es como que estamos diciendo esta palabra visual es ruido. En cambio, si aparecen pocos, si es que este n sub i es cercano a 1, el mínimo, nos va a quedar un logaritmo de n, que n es un número grande, el número de frames. ¿Ya? Y por tanto le va a dar un peso más alto a las palabras, mientras las palabras visuales aparezcan poco, les da un peso más alto. ¿Ya? ¿Okay? Y eso es el vector TF y DF, pero ahora TF y DF, pero aplicado en lo mismo que vimos de texto, pero ahora en vez de documentos se llaman imágenes y en vez de palabras son palabras visuales. Bien. Y cómo buscamos con estos vectores backwards, es que ahora tenemos que calcular el vector TF y DF de la consulta, es decir, bueno, hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos muchos frames y para cada uno tenemos, o sea, sacamos los keyframes, para cada uno vamos a calcular un vector TF y DF con el resumen de las palabras visuales que contiene cada frame. Incluso eso lo podemos dibujar así como una matriz de descriptores de dimensión K. Y aquí tenemos los frames, los keyframes. Y para el vector de consulta, cuando viene el vector de consulta, vamos a calcular su vector TF y DF también. Vamos a calcular descriptores locales, hacemos los centroides, las palabras visuales, y llegamos al vector TF y DF. Y lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos cuando vimos de texto, calculemos la similitud coseno. Y que si los vectores están normalizados, eso es únicamente multiplicar vectores. Y de hecho esto lo ponemos como cada U traspuesto aquí, y lo multiplicamos por la matriz A y nos van a dar las similitudes acá. Recuerden que la similitud coseno, bueno, cuando lo vimos con texto, la principal razón de similitud coseno es la eficiencia, porque hacer esta multiplicación es muy rápido. ¿No? Y que además se puede convertir en distancia euclidiana mediante una fórmula que ya vimos. ¿No? Bien, entonces, eso es para buscar, pero ojo, aquí estamos buscando, si hacemos similitud coseno, estamos buscando frames, estamos comparando escritores globales. ¿Ya? Y por tanto estamos buscando frames parecidos. ¿Ya? Ok, pero eso eso ya sabemos que eso no nos va a servir para búsqueda de objetos. ¿Ya? Porque es una búsqueda parcial, es solamente de un trozo del frame. El frame puede ser muy distinto, pero hay una parte donde está el objeto que buscamos. ¿Ya? Y entonces, para la similitud parcial, lo que tenemos que hacer es buscar coincidencias solamente. ¿Ya? No es la similitud coseno, ¿ya? Sino que tenemos que buscar cuántas, la cantidad de matches entre palabras visuales. ¿Ya? Y luego hacemos una coherencia espacial.
Y para buscar, entonces, frames dentro, o sea, para buscar objetos, entonces para buscar objetos, lo que tenemos que hacer es, podemos usar un índice invertido. ¿Ya? Y el índice invertido aquí, ¿qué es un índice invertido? Tenemos, hablando de lo que ya vimos de texto, en un documento contiene palabras, un índice invertido son las palabras las que contienen documentos, pero ahora estas son palabras visuales. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tener el ID del centroide, estos son los centroides, el centroide, ¿ya? Y bueno, en realidad el centroide está acá, y vamos a decir en todos los frames en que aparece ese centroide. ¿Ya? ¿Ya? Y esto lo precalculamos cuando procesamos todo el video, vamos a calcularlo, lo dejamos en memoria, y este es el índice de búsqueda. Y por tanto vamos a saber que si tenemos todo el video y tenemos frames aquí, la palabra visual 0 apareció en este frame de acá, en este frame de acá, en este frame de acá. ¿Ya? La palabra visual 1 apareció aquí, 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 ¿ya? Y en otros. ¿Ya? Entonces se ve que la idea es que vamos a tener precalculada la posición, los frames en que aparecen cada una de las palabras visuales, ¿ya? Mediante un índice invertido, ¿ya? Que es lo mismo que se hace para buscar texto, ¿ya? Y ¿por qué eso es buena idea? Porque ahora en la fase de búsqueda, cuando nos digan dónde aparece este objeto y tenemos la imagen de consulta, vamos a saber que calculamos descriptores locales, las palabras visuales, y ahora esta de aquí, entonces decimos, esta es la palabra visual 3. Con el 3 vamos a ir acá y ya sabemos dónde, dónde aparece la palabra visual 3. Aparece ahí, ahí y ahí. ¿Ya? Y luego, y entonces ahora va a aparecer la palabra visual 4, o sea, digamos, aparece otra palabra visual, aquí. No digamos que otro número, digamos que la palabra 9, bueno, 5, digamos 5. ¿Ya? Y con el 5 entramos acá y aquí nos van a decir los frames, y aquí va a ir apareciendo otros, y van a ir apareciendo donde probablemente esté el objeto, es donde haya más coincidencias de palabras visuales. ¿Ya? Entonces aquí, dependiendo de las listas que fuimos recuperando, vamos a ir haciendo intersecciones entre ellas y una votación, ¿ya? Para ver el frame que más se repite. Y con eso se ve que no calculamos ninguna distancia euclidiana ni nada, solamente hacer intersecciones y bueno, aquí no aparece ninguno, pero podría aparecer, de hecho aquí, a ver cuál aparece. No veo ninguno, a ver que el 22 está repetido. El 654 está repetido ahí. Y si es que algunas aparecen varias de estas palabras visuales, ahí se van a ir acumulando y van a ir apareciendo los frames con más repeticiones. ¿Ya? Entonces, para el conjunto de la consulta, vamos a obtener rápidamente los frames con más intersecciones. ¿Ya? Y ahora eso, ¿qué hacemos con los frames con más intersecciones? ¿Los reportamos de inmediato? De hecho, puede ser, pero nos falta la etapa de coherencia visual, que es el RAMSAC. ¿Ya? Eh, Bien, entonces eso se llama la coherencia espacial. Y si es que hacemos coherencia espacial, podemos usar RANSAC, pero RANSAC forzosamente necesitamos empezar a hacer pruebas y error por cada uno de los frame candidatos. Y vamos a perder toda la eficiencia que estábamos logrando con el índice invertido. Entonces, podemos hacer esto mismo, pero precalculando información, ¿no? Y aquí de hecho en el paper ahí de Sivek and Zisserman, lo que dicen, ¿qué tal si aquí en el índice invertido precalculamos información? Porque aquí cuando dice aparece el frame 1, en el frame 22, eso es porque si vamos a ir aquí al video y aquí está el frame 22, apareció el frame 1, y ese es el frame 1, o sea, el descriptor, la palabra visual 1, ¿ya? Pero aquí también está la palabra visual 4 y está acá, pero podríamos calcular un poco más de información y decir porque la palabra visual 1 podría haber aparecido varias veces, ¿ya? ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Es que además vamos a decir cuáles son
en qué contexto apareció. ¿Ya? No es la posición XY dentro del frame, sino que la posición de los otras palabras visuales cercanas. Entonces, si este está el 1, aquí está el 1, pero acá al lado estaba la 5. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es que decimos acá al lado está la 5, la 7 y la 10. ¿Ya? Y en este frame 1 de acá al lado estaba la 10, y la 8 y la 5. ¿Ya? Y de este frame 4 al lado estaba, y calculamos, por ejemplo, lo que estoy dibujando aquí son los tres vecinos, las tres palabras visuales que aparecen más cerca dentro de cada ocurrencia. Entonces, lo que hay que hacer aquí es que a este frame 22 le agregamos las palabras visuales cercanas, ¿ya? En cada una de las listas de ocurrencias. ¿Ya? ¿Y por qué? Y eso es interesante, o eso es buena idea. ¿Por qué? Porque ahora el frame de consulta, si es que el frame de consulta tiene la palabra visual 1, va a coincidir. Pero en la imagen de consulta también podemos calcular cuáles son sus más cercanos. Entonces, del frame 1, aquí apareció con no sé, el 7, el 9 y el 2, como los más cercanos del 1. Entonces, cuando vamos buscando el 1, mm, además de decir los frames donde aparece, nos interesa ver los que vayan coincidiendo en sus más cercanos, ¿ya? Porque no es solo una coincidencia, sino que estamos haciendo coincidencia de sus vecinos también. ¿Por qué? Porque cuando estamos buscando un objeto, el objeto no es solo un descriptor visual, son una nube de descriptores visuales que tienen que coincidir, ¿ya? Entonces, y aquí estamos haciendo esa coherencia espacial, pero rápidamente. Nos mantenemos en las intersecciones, ¿ya? Aquí no hay ransack ni nada así, sino que solamente intersecciones y más intersecciones y más votaciones, ¿ya? ¿Ya? Y porque está todo precalculado, están precalculadas las ocurrencias y un poco de su similitud, de sus vecindades, ¿ya? Entonces vamos a guardar la ubicación relativa entre palabras visuales dentro del mismo frame, ¿ya? Y guardamos las palabras visuales cercanas espacialmente dentro del frame, y en la imagen de consulta calculamos también sus palabras visuales cercanas espacialmente, y vamos a favorecer en la práctica en realidad hacer votación y ver quién tiene votos o sumas ponderadas dependiendo de cuántos vecinos coinciden, ¿ya? Y los que obtengan un mayor score son mejores candidatos, ¿ya? Y esos son los que reportamos, y nos ahorramos el paso de Ransack, ¿ya? De hecho, aquí lo que reportan, aquí dos frames de la misma escena, y están buscando dónde aparece como un graffiti. Ese es el objeto de consulta. Y ven que entre estos dos frames hay muchas palabras visuales. Estas líneas están uniendo palabras visuales. Esta es la 1 y aquí también apareció la 1. ¿Ya? Entonces esto también sería 1. Y van apareciendo intersecciones entre palabras visuales, ¿ya? Y dicen, pero si es que aplicamos la coherencia espacial precalculada, queda eso, de inmediato, ¿ya? Sin tener que hacer ransack ni nada así, ¿ya? Eh, bueno, aquí, aprovechamos de decir que esta película, muy interesante para trabajar con ella, esta película se llama eh, Corre Lola, Corre, Run Lola, Run. ¿Ya? Y se la recomiendo. Bueno, después me acuerdo que después de leer ese paper, hay que buscar la película y verla. Es interesante porque aparece la misma escena, van pasando cosas y es la misma historia que va repitiéndose, pero cambia, es como el efecto mariposa, cambia un detalle y la historia cambia, ¿ya? Pero se mantiene siempre, es como que siempre ocurre lo mismo, pero con pequeñas variaciones, ¿ya? Entonces es caso especial para buscar objetos, ¿ya? Porque aparecen las mismas escenas muchas veces, ¿ya? Y otra película donde también hacen, se llama el Día de la Marmota, el Groundhog Day, ¿ya? Que también es una película que aparece la misma persona varias veces sobre el mismo día, entonces son las mismas escenas repetidas, entonces ahí también es un buen caso como para buscar, aparece no sé, este florero, y este florero aparece en un montón de escenas, ¿ya? Y podemos ir viendo en todas las escenas donde aparece bueno, lo pueden descargar la película y después uno juega con estas técnicas, ¿ya? Bueno, de hecho, interesante que hay una demo de esto de la Universidad de Oxford, y que me gustaría mostrarla ahora.
Ya, aquí está la demo del video del paper de Civic System, ¿ya? Y permiten usar, tienen publicadas estas dos películas, ¿ya? Bueno, aquí está Charade, y es interesante, pero dato anexo, está publicada ahí porque en esa película no tiene derechos de autor, ¿ya? Que tuvieron un problema y no le pusieron todos los derechos reservados a la película, y cuando la publicaron, no le pusieron la frasecita, entonces no reclamaron derechos de autor y quedó. Y una de las pocas películas, hay un par más, que son como del dominio público y que se pueden usar y se usan para investigación. Entonces aquí lo que hacemos es que aquí está toda la película, tomamos algún frame cualquiera bueno, aquí está una persona y bueno, con cara no funciona necesariamente bien. Uno toma una escena y al apretar search busca otra escena. Claro, aquí está buscando, esto no es buscar cara, esto es buscar como objeto, entonces en realidad los objetos van a ser ojos, lo que está buscando aquí. Y está bien, está bien. Em, Veamos otro ejemplo. Entonces, de hecho, algo que funciona interesante o muy bien, veamos si es que aparece este cuadro en alguna otra parte. Ah, ¿no? A ver, no aparece muy bien. Claro, aquí dijo, eso cuadro se aparece a esa zona de ahí. Ya, no se aparece. Veamos este cuadro acá. ¿Ya? Y dice, ese cuadro aparece en estas otras escenas. A ver, veamos. Claro, está bien. Está bien. A ver, veamos. eh, Aquí aparecerá. Ya, está bien. Bueno, el cuadro funciona. A ver, y ahí se equivocó. Encontró la nariz. Ya, dice que la nariz se parece al cuadro. Veamos. Bueno, este teléfono está como. No se ve mucho. Cada vez encuentra, pero después ya encuentra cualquier cosa. A ver, este auto. No. Ya. Me interesa que se vea que, si bien falla, bueno, el auto no funcionó, es muy rápido. ¿Ya? Es sorprendentemente rápido cómo uno puede buscar en horas de video, a- pero de inmediato. Claro, bueno, la calidad de la respuesta, la calidad, hay que trabajarla, sí. ¿Sí? Veamos este florero, ¿ya? Pero es muy cómodo y agradable buscar con esta velocidad. ¿Cuál es la clave entonces para buscar? Bueno, aquí está un ejemplo, ¿ya? Del cuadro, ¿ya? Que es uno de los que funciona bien, ¿ya? Podría ser un buscador de cuadros el demo buscador de cuadros, ¿ya? Bueno, entonces el vocabulario visual, lo que hace así como conclusión de esto es que hacer un cluster de descriptores locales es la clave para ir rápido y hacer búsquedas muy eficientes. ¿Por qué? Porque estamos cambiando el continuo de descriptores a un conjunto discreto. Y eso nos permite calcular el índice invertido. El índice invertido es lo clave, ¿ya? No hay cómo ganarle en eficiencia a un índice invertido, ¿ya? Y para poder usar el índice invertido necesitamos un vocabulario discreto de palabras, ¿ya? No se puede hacer un índice invertido de descriptores en general, ¿ya? ¿Cierto? Porque los descriptores tienen distancia y nunca son iguales entre sí, ¿ya? Pero si es que lo redondeamos y forzamos que se parezcan entre sí, los podemos ir acumulando y calculamos un índice invertido, y es lo más rápido que hay. ¿Por qué? Porque es buscar colisiones solamente, eh, pero sin calcular nada, es ir y entrar y empezar a intersectar, ¿ya? Eso es como el mensaje, y que no hay árbol, no hay tree, no hay local intensity hatching que pueda ir tan rápido como un índice invertido, ¿ya? Eh, y que el vocabulario visual, esta idea de vocabulario visual es clave, ¿ya? Y esto hizo que uno, esto es generalizar, y en vez de buscar ahora instancias, ahora vamos a buscar, y podemos usar esto mismo para etiquetar imágenes, ¿ya? Y de hecho, esta forma de cómo eh, buscar, representar imágenes por medio de palabras visuales, marcó como una década de investigación en esta área, ¿ya? ¿Ya? Lo que sí es que hay que decir es que, como se vio en la demo radio que hicimos, la calidad deja harto que desear, ¿ya?
Y todo eso pasa por, en principio, la cantidad de centroides. Y hay que hacer, ojalá, uno necesita más centroides para evitar o que el redondeo sea lo menor posible. Cuando estamos redondeando, estamos agrupando cosas que son distintas diciendo que son iguales, ¿ya? Y ahí es donde se hizo mucha investigación durante desde el, bueno, 2000 algo hasta 2010, 2012, 2015 quizás, se hizo mucha investigación en cómo evitar ese redondeo. Y ese redondeo, la verdad es que se puede mejorar y no hay para qué decir que esto es igual al otro, sino que podemos ir calculando distancias, acumular errores, calcular, eh, subdividir o calcular, y hay otros que calculan vocabulario visual jerárquico con subpalabras, palabras con subpalabras. O sea, hay todo un área de investigación y muchas ideas ahí para tratar de evitar ese error de redondeo. Y bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente video.